54 países metidos en Ucrania, invirtiendo más de 200,000 millones de dólares en contra de Rusia. Y eso que Rusia no está en guerra en contra de ninguno de ellos. ¿Por qué ha sido el occidente colectivo el que a través de un tipejo como Zelensky ha logrado hacer que prácticamente Ucrania sacrifique a sus mejores hombres y mujeres, que Ucrania lleve al matadero a cientos de miles de ucranianos? Así como lo vemos en Argentina, con comediantes farsantes como Milei, así como lo vimos también ya en Estados Unidos, la élite occidental, al poner a un Ronald Reagan, se encargan de expropiarle los derechos a la gente, así como también en algún momento vimos el tema de que quisieron imponer en Venezuela a un farsante como Juan Guaidó o Juan Guiado, como por ahí lo dice un compañero venezolano, Juan Guiado, no Guaidó, sino guiado por el occidente colectivo. Vemos que la élite occidental suele poner a farsantes, suele poner a gente que no está politizada, pero que sí es muy corrupta, por la simple y sencilla razón de que posteriormente se le puede manipular. En ese sentido, pues, en Ucrania eso está pasando. Entonces, miren ustedes, vamos a presentar una imagen con la información que publica el diario RT acerca justamente de lo que ha estado sucediendo, y esto lo reporta Rusia, de lo que ha estado sucediendo en la guerra con Ucrania, o mejor dicho, en la guerra de Rusia en contra de toda la OTAN. 54 países prestan ayuda a Ucrania, le han invertido más de 203,000 millones de dólares, apoyan a las Fuerzas Armadas de Ucrania, más de 500 aparatos espaciales de Estados Unidos y la OTAN. Así que cuando te dicen, oh, es Rusia yendo en contra de esa pobre nación Ucrania, sin decir que le están invirtiendo 500 aparatos espaciales de Estados Unidos y de la OTAN, más de 70 satélites militares de reconocimiento. Ya quisiera la Franja de Gaza tener eso para enfrentarse a Israel. Más de 20,000 terminales de sistema de satélites Starlink para organizar el control y las comunicaciones de Ucrania. Es decir, ya no estamos hablando de dos ejércitos tan desiguales, estamos hablando de ejércitos bien equipados, pero estamos hablando de 54 contra 1. En concreto, cabe señalar que la cartera de defensa rusa en este momento detalla que estados extranjeros han suministrado a las Fuerzas Armadas de Ucrania, ojo con el dato porque se me van a ir de espaldas, 1,600 unidades de misiles y armas de artillería, más de 200 sistemas de misiles de defensa antiaérea, más de 5,220 unidades de equipo blindado y, ojo, más de 23,000 vehículos aéreos no tripulados, más de 500 aparatos espaciales de Estados Unidos y la OTAN, más de 70 satélites militares de reconocimiento y más de 20,000 terminales del sistema Starlink también apoyan al ejército ucraniano. Acá podemos observar justamente esto. Europa ha puesto 8,500 mercenarios, Asia, principalmente Japón, ha puesto 1,700 mercenarios, eliminados casi 6,000, de África provienen 220 mercenarios, 5,600 mercenarios, algunos de ellos colombianos, ya escaparon de Ucrania, y en América del Norte y América del Sur también se habla de 2,700 mercenarios. Combaten actualmente unos 1,900 mercenarios. Ojo con ese dato, dejamos aquí las cifras sistematizadas que publica el medio ruso RT, porque justamente se acaba de publicar, y la razón por la que lo hacen es que ustedes sabrán
que prácticamente nos han insistido una y otra vez, nos han insistido que pues es un Rusia débil, un Rusia que prácticamente prometía mucho y que al final de cuentas no terminó dando lo que esperaban, pero no te dicen que es Ucrania en este momento, de acuerdo al Centro de Estudios para la Paz de Estocolmo. Estamos hablando de uno de los 10, en este momento, de los 10 principales ejércitos, pues literalmente mejor armado y mejor financiado en 2023. Muchos dicen, bueno, sí, profesor, es normal, ¿cómo no? Si están en guerra, pero entonces, justamente si están en guerra, nos dicen que Rusia quiso abusar. Si están en guerra, nos decían que Rusia había menospreciado a Ucrania, pero el occidente colectivo democrático que respeta el orden basado en reglas, ahora nos damos cuenta que hay una inversión multimillonaria que ya la quisiera cualquier ejército de cualquier gran potencia del mundo para esto justamente. De tal suerte, pues, que pueden considerar que en este momento, cuando en 2023, finales del 2023, principios de 2024, nos dicen que Ucrania se ha quedado sin financiamiento, vemos a un Zelensky bastante preocupado. Vemos a un Zelensky preocupado, pero en 2022 y 2023 lo veíamos haciendo esto, ¿no? En sentido figurado. Un Zelensky al que básicamente le estaban lloviendo los millones y millones de dólares, el apoyo de Ucrania, el apoyo de la Unión Europea, porque tiene niveles de popularidad bastante altos. El flamante presidente de Ucrania. Bueno, me hacen reír, no crean que por verlo como baila, me hacen reír porque era un comediante y porque estos son los candidatos que le gusta presentar al occidente colectivo. Da risa, da gracia hasta que se convierten en presidentes que llevan a sus pueblos literalmente al matadero. También se presenta en la información de la cartera de defensa que en total, decíamos, llegaron a luchar del lado de Ucrania más de 13.500 mercenarios extranjeros, más de 5.900 de los cuales ya fueron eliminados, 5.600 escaparon. De Europa arribaron más de 8.500 mercenarios, repito, de Asia más de 1.700, de América del Norte y del Sur más de 2.700 y de África más de 220. Los países extranjeros han suministrado a las Fuerzas Armadas de Ucrania lo siguiente, tómenle nota, más de 1.600 unidades de misiles y armas de artillería, más de 200 misiles de defensa antiaérea, más de 5.220 unidades de equipo blindado y más de 23.000 vehículos aéreos no tripulados, es lo que publica RT Actualidad en su portada de este 4 de enero del año 2024. Este lunes, sostiene RT, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que las Fuerzas Armadas de Rusia se habían vuelto tan capaces como ningún otro ejército en el mundo porque contaban con medios que no existen en ningún otro ejército del mundo. A su vez, en respuesta, el gobierno de Lituania, de los países bálticos, sostiene que ellos sí que esperaban que la actual situación en el campo de batalla en Ucrania fuera diferente a lo que ha sido hasta ahora,
porque después de tanto apoyo de los europillos, la campaña en Kiev parecía prometedora, la contraofensiva parecía prometedora y al final, pues no sucedió. Cabe señalar también que el gobierno de Lituania señaló que su gobierno había sido un poco optimista al esperar que el país eslavo solucionara su problema y defendiera realmente, así lo dijeron, tal cual, tanto a Europa como los valores occidentales con las muchísimas armas y también con el muchísimo apoyo que ha recibido Ucrania de los países occidentales y que por lo tanto todos estarían pensando en salir reforzados y sentirse más seguros. Por su parte, Dmitry Kuleba, que cada vez parece más bien Dmitry Culebra, admitió recientemente que las voces escépticas sobre las perspectivas de Kiev en el conflicto contra Rusia suenan cada vez con más fuerza en el mundo.